Shalom Ubrajot, apreciados hermanos y amigos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 51, cronología profética de los últimos 7 años, parte 2. Voy a tener la tefilá, la oración. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, muchas gracias por reunirnos por Face para tener la conferencia número 51. Rogamos que nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, tome posesión de nuestras vidas, abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento, Padre Celestial. Que al escudriñar y recorrer la cronología profética, nuestras mentes puedan lograr las conexiones correspondientes y podamos estar apercibidos a los sucesos de la verdad presente. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Ruach HaKodesh, en el glorioso nombre de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, el panorama profético no se detiene y sigue su curso establecido. Anoche estábamos adelantando algo del año 2025. En el año 2025 comienza un despertar religioso generalizado por parte de los 144,000 literales que fueron confirmados en el libro de la vida del Cordero en el juicio que se le realizó en el 2024. Tendremos creyentes y personas que comenzarán a abrazar la fe de los obreros de la hora undécima 2015-2030 y decidirán ser parte del remanente final. Este cambio de denominación nos conducirá a una difusión de la autenticidad profética final. La compasión y el amor los moverá a trabajar por Yahshua HaMashiach. Y eso hemos podido notar nosotros en este momento, en este año 2025, como muchas mentes han estado estudiando con nosotros y tienen convicciones seguras y serias, firmes, de que los obreros de la hora undécima es el remanente final. Tenemos en el 2025 también que inicia el segundo mandato de Donald Trump como el presidente número 47 de los Estados Unidos. A propósito, publiqué un libro sobre profecías sobre Donald Trump, que los pueden encontrar en Amazon. Y antes de que fuese elegido Donald Trump, ya en el libro hacía un análisis completo por revelación de orden profético cómo Donald Trump llegaría a ser presidente. Bueno, en el año 2025 comienza el Yom Kippur profético o el juicio investigador para el remanente, que fue que hablé anoche un poco de eso. El año 2025 es el segundo año donde el hambre se va incrementando más en el mundo. El año 2025 es el año donde la crisis económica a nivel mundial va avanzando cada vez más. Las guerras, rumores de guerras, incendios, terremotos, huracanes, pestes, etcétera, no pararán, se van incrementando más y más hasta el fin. Y eso hemos podido notarlo en el 2025, cómo está aumentando más las catástrofes, porque estamos en tiempos de juicios. En el 2025 los trabajos a nivel mundial se van reduciendo, la tecnología va reemplazando a muchos trabajadores. En el 2025 tenemos nosotros zarandeo en el juicio investigador de los vivos, donde se está separando el trigo de la cizaña, que hablamos también anoche. El juicio investigador para el remanente es de 2 años y medio, que fue lo que hablamos nosotros anoche. Y hacía un énfasis de pronto de reflexión para cada uno de nosotros con el ángel de la guarda. Si entramos al año 2026, podemos darnos cuenta que el cronograma del plan de salvación continúa hasta su consumación. Mi ministerio profético, mostrarle lo que Yahshua y Ruach HaKodesh me han revelado, aceptarlo o no, es responsabilidad de cada uno de ustedes. El año 2026 es el tercer año donde el hambre en el mundo entero se incrementará más. Es el segundo año del Yom Kippur profético, el juicio investigador para el remanente.
El año 2026 es el año donde la Corte Suprema de los Estados Unidos comienza a legislar sobre la ley dominical para llegar a un acuerdo definitivo. En ese año, 2026, la economía de Estados Unidos es más deprimente. La inflación habrá crecido, el progreso será irregular e inconsistente, los mercados laborales seguirán colapsando, pero la Reserva Federal seguirá obligada a retrasar su giro hacia los recortes de las tasas de interés. En el año 2026 podemos notar nosotros que el mundo empieza a colapsar, porque si en los Estados Unidos o la Corte de los Estados Unidos empieza a hacer sus reuniones para la ley dominical nacional y para la ley dominical mundial, entonces podremos ver nosotros un incremento en el mundo donde se irán cobrando muchas vidas más. Y digo se irán cobrando muchas vidas más porque estamos en tiempos difíciles y a Satanás no le conviene que ninguno sepa que estamos en el Yom Kippur profético de los vivos. Entonces hace que todas las cosas pasen desapercibidas. Este 2026 podemos decir que se está desarrollando ya plenamente la imagen de la bestia. Eso es una realidad demostrable a través de las Sagradas Escrituras. Los escudriñadores proféticos podrán comprender mejor las Escrituras y hacer las conexiones correspondientes. Mirar cómo Estados Unidos se va comportando ya como un dragón en esta etapa final. Si al principio, de pronto de su independencia, se comportaba como un cordero, podemos verlo en esta etapa ya comportándose como un dragón. O sea, ¿de qué sirve ser un país de la libertad religiosa si echa por tierra todo eso? Bueno, los convenios políticos religiosos son más frecuentes. El protestantismo apóstata comienza a cabalgar sobre el poder político. Interesante, porque desde que se empieza a hacer de pronto las reuniones para la ley dominical, podemos darnos cuenta cómo el poder político, unido con el poder religioso, van a promulgar las famosísimas leyes azules que ya están. O sea, digamos que el trabajo está adelantado más del 50%. El año 2026 es el preámbulo que nos advierte que la libertad religiosa está por finalizar. Es algo importante de pronto que vale la pena resaltar allí, porque la libertad religiosa está desde el año 1798 y finaliza en el 2027. Por lo tanto, el 2026 es un preámbulo que nos está advirtiendo en ese momento que está por llegar la ley dominical y finalizar con la libertad religiosa, porque con la ley dominical se finaliza la libertad religiosa. O sea que estamos muy cerca de estas profecías para cada uno de nosotros. Y de pronto me detengo para ampliar un poco de pronto el panorama del Yom Kippur profético de los vivos en la sección remanente. Digo que me detengo porque es que me preocupa a mí personalmente, mirar un poco de líderes en el mundo entero que no tienen bien definido cómo se lleva a cabo el juicio investigador de los vivos en el cielo. Me preocupa ver de pronto algunas personas, algunos líderes, diciendo que nadie sabe eso, que no se puede saber cómo se está llevando a cabo el juicio. Me preocupa tanto porque hasta lástima me da de mirar de esos grandes predicadores que no han entendido las sombras y las figuras del santuario terrenal y por eso se atreven a decir que no saben cómo se lleva a cabo el juicio en el cielo, en la realidad. ¿Por qué? Porque no han aprendido bien de pronto las figuras y las sombras del santuario terrenal. Entonces no pueden hacer las conexiones y llevarlo a la realidad en el santuario celestial. Y por eso se atreven a decir que no saben. Por eso me preocupa bastante esto. ¿Por qué? Porque esta es una labor de Satanás. Satanás no quiere que ninguno sepa cómo se está realizando ese juicio en el cielo, sino que pase desapercibido, que nadie entienda, ni comprenda, ni le preste atención a eso.
y que se centren solamente en las figuras y sombras del santuario terrenal y que no avancen para el santuario celestial. O sea, en otras palabras, podemos decirlo en el lenguaje de este mundo, podemos decirlo, nos tiene desactualizados a la mayoría, Por eso tengo que repetir de pronto hoy un poco de cómo se lleva a cabo ese juicio que estamos viviendo nosotros hoy y que el mundo entero ignora. Entonces voy a empezar con el juicio en una fórmula real o en verdad presente, llevándolo en visión panorámica como se está realizando en el reino de los cielos, de acuerdo a la realidad profética que nos muestran las sombras y las figuras del santuario terrenal. En Tirri del año 2025 comenzó el juicio al remanente. Entonces Yahshua tiene una agenda. Pero tengo que actualizar esto también. El juicio se hace en base a 8 libros. La Iglesia y la Odisea, la posición de ellos son 3 libros. ¿Por qué? Porque la posición de la Iglesia y la Odisea no ha podido comprender los 8 libros y entonces la posición de ellos son apenas 3 libros. 3 libros. Y el juicio se hace en base a 3 libros. Ahora déjenme mencionarles, o voy a leerlo de una vez como para mirarlo acá. Jeremías 17.1. Jeremías 17.1. Dice el Eterno claramente aquí para que entendamos las sombras y la realidad. 17.1. Dice el Eterno, el pecado de Judá. Ahora podemos cambiar esa palabra Judá y podemos colocarla para nosotros hoy en la actualidad. El pecado del remanente, porque estamos en el juicio de los vivos. El pecado del remanente escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Qué significa eso? Que los actos de cada uno de nosotros no los puede borrar nadie. Por eso dice, está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. O sea, en otras palabras, no se puede sobornar al ángel de la guarda en ninguna forma. Interesante. Dice, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Dónde está el pecado del remanente? En nuestro corazón. Y cuando voy a la parte hebrea, corazón está conectado con la mente. En los cuernos de sus altares. ¿Por qué tengo que repetir esto? Yo no sé cuántas veces tendré que repetirlo, pero si tengo que repetirlo, tengo que hacerlo, porque entre más se repita, más se aprende. Entre más lo repasemos, más se nos queda a nosotros. Volvemos nuevamente al altar de los sacrificios. Y volvemos a la liturgia diaria en el Antiguo Testamento. Y hagamos de cuenta que usted y este servidor estamos en el Antiguo Testamento y nosotros hemos pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nuestros pecados sean perdonados? Entonces yo tengo que confesar mi pecado, pero yo tengo que apartar un cordero. Cuando yo aparto el cordero, coloco mi mano derecha en la cabeza del cordero y yo confieso mi pecado. Entonces los pecados míos son transferidos al cordero. O sea, ya no tengo yo pecados. ¿Quién tiene los pecados? Ese cordero, ese animal inocente. Y ese cordero representa a Yahshua HaMashiach. Oye, interesante. Degüello el cordero. ¿Sí ve? Y tengo un recipiente, la señal mía me está molestando. Por favor, ténganme un poco de paciencia. Y tengo un recipiente para echar allí la sangre del animal. Entonces, ¿dónde está el pecado? El pecado estaba en mí, yo lo confesé, lo transfiero al cordero, mato el cordero, saco la sangre. ¿Dónde va el pecado? En la sangre.
Ahora, ¿yo qué hago con esa sangre? Yo la llevo allí al sacerdote. El sacerdote coge esa sangre y entonces él sube al altar del sacrificio, y el altar del sacrificio tiene 4 cuernos. Él saca y se unta de esa sangre y unta allí los cuernos del altar. Los cuernos del altar. Ahora vuelvo y les pregunto a ustedes, ¿dónde está el pecado ahora? En los cuernos, para que se cumpla lo que dice aquí Jeremías. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, el pecado estaba en mí, pasó al cordero, pasó a la sangre, pasó ahora al sacerdote, y el sacerdote hace el ritual y lo coloca en los altares, en los cuernos del altar de sacrificio. Esa es la operación que se hace de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Y luego de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y luego de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. En esos horarios es que cualquier creyente puede realizar esa clase de ceremonia. Eso es una ceremonia individual, para que la entendamos. Segunda parte de la ceremonia. La segunda parte de la ceremonia es que cuando llega el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino, que es de las 9 a 10 y de 3 a 4, en esos horarios nadie puede ahora hacer una ceremonia personal por el pecado, no. Ahora se va a hacer una ceremonia acá, en el santuario, para transferir los pecados que llevaron los creyentes y que están en donde, en los cuernos del altar del sacrificio, están ahí. Entonces el servicio de la mañana y el servicio de la tarde es para llevar ahora los pecados que están en los cuernos del altar de sacrificio, llevarlos ahora ¿a dónde? A los cuernos del altar del incienso y a la cortina. Entonces el sacerdote viene y se para y dice: alto, alto, ha llegado el sacrificio matutino, no más sacrificio para ustedes, vamos a estar pendientes del sacrificio matutino o el sacrificio vespertino, alto, alto, paren ahí sus actividades. El sacerdote coge un cordero ahora del santuario. Y cuando el sacerdote coge ese cordero del santuario, él coloca su mano derecha sobre la cabeza de aquel cordero y confiesa los pecados que han llegado hasta ese momento, hasta las 9 de la mañana allí, hasta las 9 de la mañana que han llegado ahí, todos los que han hecho sus ceremonias personales. Entonces, todos los que han llegado, entonces él confiesa los pecados de todos los creyentes que realizaron su ceremonia personal. Y entonces ahora el sacerdote mata ese cordero, saca la sangre, y con esa sangre ahora llega al lavacro, se lava las manos, los pies, y con esa sangre entra al lugar santo. Y en el lugar santo se dirige al altar del incienso, y en el altar del incienso entonces saca y unta los 4 cuernos del altar del incienso con esa sangre. Y luego asperja en la cortina, asperja 7 veces sangre. Pregunto, ¿dónde estaban los pecados que habíamos cometido nosotros? Recuerde, habíamos cometido el pecado nosotros, se lo pusimos al cordero, matamos el cordero, sacamos la sangre, se la entregamos al sacerdote, el sacerdote entonces va y unta en el altar de los sacrificios. Hasta ahí está el pecado está ahí. Cuando llega el sacrificio matutino, entonces el sacerdote viene y va a coger los pecados que están en los cuernos del altar del sacrificio, los que alcanzaron a llegar hasta ahí. ¿Sí ve? Los que hicieron sus ceremonias hasta ahí. Y entonces hace el ritual y luego va y unta los cuernos del altar del incienso. O sea, significa o simboliza que los pecados que estaban en el altar del sacrificio han sido trasladados al altar del incienso. Interesante. Están allá. Entonces se cumple aquí que el pecado de Judá o el pecado del remanente escrito está donde, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de vuestros altares. Eso en la parte de la figura, de la sombra. Entonces, ¿cuántos cuernos hay?
8. 4 en el altar de los sacrificios y 4 en el altar del incienso, para un total de 8. Y 8 es el número de la victoria. Es el número de los comienzos. Y es el número de los finales. Es el número sorprendente. 8. Entonces tenemos 8 cuernos. Esos cuernos en profecía simbolizan reinos, reyes, poder, autoridad, pero también simbolizan libros. Y alguien mira, ¿por qué? Porque es que aquí dice, el pecado de Judá escrito está. Escrito está ¿dónde? En un libro, o libros. Entonces, si el pecado de Judá está escrito y los cuernos representan libros, entonces la realidad en el cielo es que el juicio investigador de los vivos se va a realizar en 8 libros. Porque en el cielo usted no va a encontrar esa clase de ritos ni ceremonias, sino que en el cielo va a encontrar la realidad, donde el santuario terrenal era una copia, una sombra, una figura de las realidades del cielo. Comprendámoslo. Entonces, cuando usted va a Daniel, dice, los libros se abrieron, y cuando usted va a Apocalipsis 20, versículos 12 al 14, y los libros se abrieron, para iniciar el juicio, son 8 libros. De pronto es que no me queda el tiempo acá para darles todas las citas bíblicas, pero ahí está de pronto en una de las conferencias que he dado, ahí está para que ustedes la repasen y la busquen, pero voy a decirle de manera de resumen. 4 libros representan el altar de los sacrificios, y el altar de los sacrificios está conectado con nosotros. El altar del incienso está conectado con los libros del cielo. O sea, significa que nosotros tenemos 4 libros y en el cielo hay otros 4 libros para un total de 8 libros. Importante. Pero ahora déjeme mencionarle, porque sí es importante saber esto. Cuando nosotros nacemos, tenemos registros solamente en el libro de nuestra biografía, que es 1. O sea, el ángel de la guarda escribe la biografía nuestra. Interesante. Ese es un libro. El libro de la biografía o el libro personal de cada uno de nosotros. Y tenemos el libro de las rebeliones o el libro de los pecados. 2. Y tenemos el libro de las obras buenas. Por lo tanto, toda persona al nacer no tiene sino 3 libros. El libro personal o el libro de su biografía, el libro de las rebeliones y el libro de las obras buenas, no tienen nada más. Conclusión: cualquier persona que no ha estado en los pactos del Señor no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y mire que la persona tiene 3 libros, pero mire que en el cielo hay un libro de la vida del Cordero. Vea qué interesante. Entonces tengo que mirarlo así de esa manera, pero voy a pensar. En el cielo tengo el libro de la vida del Cordero, el libro de la muerte, el libro de la ley de la libertad y el libro de la verdad. 4 libros hay en el cielo. Y 3 que tiene la persona cuando nace son 7. Falta uno para completar los 8. Porque de acuerdo al santuario hay 8 cuernos. Y los cuernos también simbolizan libros, porque allá se llevan los pecados. ¿Y qué en los libros? En los libros están registradas nuestra vida y nuestros pecados y las obras buenas que hemos hecho. Por eso el ángel de la guarda anota todas las cosas buenas y malas que hacemos diariamente. A la puesta del sol entrega ese resultado al ángel comisionado, y el ángel comisionado le entrega otra hoja para que inicie el nuevo día. Y así sucesivamente todos los días. Entonces le pregunto a ustedes, si un año tiene 365 días, entonces el ángel de la guarda entregó 365 hojas en el año. ¿Con 365 hojas en el año no se forma un libro? Sí. Entonces, ¿cuántos libros tenemos nosotros? De las acciones que estamos haciendo nosotros. O sea, la biografía de nosotros está bien detallada por el ángel de la guarda. Muy bien. Bueno, entonces ahora prosigo en lo siguiente. Los 3 pactos por los cuales las personas pueden ser anotados o registrados en el libro de la vida del Cordero y tener acceso al cielo son los siguientes. Primer pacto: la ofrenda del Cordero en la etapa patriarcal.
Ese es el parto. La persona que no hiciera el sacrificio o la ofrenda del cordero no está inscrita en el libro de la vida del cordero. Ese es el primer parto. El segundo parto es el de la circuncisión. La persona que no se mandara a circuncidar no está registrada en el libro de la vida del cordero. Es el segundo parto. Y ese segundo parto le correspondió al pueblo de Israel. El primero, los patriarcas. El tercer parto nos corresponde a nosotros, y es el bautismo. O sea que la persona que no ha dado el paso del bautismo no está registrada en el libro de la vida del cordero, por lo tanto está perdida, así de sencillo, perdida. Dar el paso del bautismo es más importante que comer, porque no sabemos si en un momento podemos morir. Y si no hemos dado el paso del bautismo, totalmente perdido. Porque al reino de los cielos no puede entrar nadie que no esté inscrito en el libro de la vida del cordero. Y aquí interesante. ¿Sí ve? Como vivimos en esta época, entonces el parto de nosotros es el bautismo. Ahora sí miremos. Como dije, 3, cuando nacemos, todo ser humano cuando nace tiene 3 libros nomás. Nos falta uno. Falta uno. Ese uno es para todas aquellas personas que dan el paso del bautismo y que no lo han podido comprender todavía. Déjeme mencionarle y decirles ese libro, Malaquías 3:16. Malaquías 3:16, vea el libro, vea. Entonces los que temían a Yahweh, ¿quiénes? Los creyentes, los que temían, porque los impíos no temen a Yahweh. Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, a su hermano, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. ¡Oh! Ese libro es exclusivo para miembros de iglesia que han dado el paso del bautismo por inmersión. Y ahora déjenme mencionarles. No importa en qué denominación religiosa usted haya sido bautizado. Si ha sido bautizado por inmersión, significa que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque dio el paso. Y entonces, como su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿qué sucede ese día del bautismo? Sucede lo que dice aquí. Vamos a ir acá a Miqueas. Miqueas. Por favor, Miqueas 7. Versículos 18 y 19, y les voy a explicar esto detalladamente. Si tenemos que hacer otra conferencia, no nos preocupemos. Mire, yo no estoy afanado en este momento para que en una hora tratar de resumir todo así. No. Esa no es mi metodología de enseñanza. La metodología mía de enseñanza es que si yo tengo que enseñar un versículo en 3 conferencias, lo hago. Me interesa que todo esto quede claro y estoy haciendo un repaso para el beneficio de muchas personas, y los que ya saben pues van a repasar más. Entonces dice Miqueas 7, 18 y 19. Que Elohim como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y atención al versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta enseñanza de los libros, o esta enseñanza del libro de memoria, que de pronto muchos no lo saben, ¿sí ve? Y que de pronto no lo pueden conectar con el bautismo bien. Quiero que se lo aprendan ustedes hoy. Entonces, todos nosotros nacemos con 3 libros. Los 3 libros que son, es el libro de la biografía o el libro personal de nosotros, el libro de las rebeliones y el libro de las obras buenas. 3 libros. Pero aquí apareció el 4º libro,
libro de memorias. ¿Para quién es el libro de memorias? El libro de memorias es única y exclusivamente para las personas que han dado el paso al bautismo. El que no dé el paso al bautismo no tiene nada que ver con el libro de memorias. ¿Y qué se va a hacer en el libro de memorias? En el libro de memorias se van a anotar las cosas buenas y malas que hacen los miembros de iglesia, en el negocio de Yahweh, en el templo. O sea, ya ahorita hay un doble registro. Antes de que diéramos el paso al bautismo, todas las cosas malas que hacíamos nosotros, así fueran en la iglesia que fuera, se anotaban en el libro de las rebeliones. Pero ahora cuando se da el paso al bautismo, ya no, ya cambia. Cuando doy el paso al bautismo, ya se me selecciona a mí como un hijo de Yahweh con título, ¿sí ve? Y como un miembro de iglesia. Y como miembro de iglesia, entonces yo ya tengo unas obligaciones que cumplir. Entonces, si yo llego tarde a la iglesia, eso es pecado, porque yo soy un miembro de iglesia. Puede llegar tarde a una visita, pero un miembro de iglesia no puede llegar tarde a la iglesia. ¿Por qué? Porque el ángel de la guarda de esa persona lo anota como bueno porque fue a la iglesia, pero lo anota como malo porque llegó tarde. Si usted va a la iglesia y es irreverente, eso es pecado. Se lo anotan ahí. Si usted va a la iglesia a criticar, eso es pecado. Se lo anotan ahí. Porque usted va a la iglesia a tener un encuentro y una relación personal con Yahweh. Interesante. Entonces, las cosas buenas que se hacen en la iglesia, si usted se roba los diezmos, se los anotan ahí. Si usted los paga, se los anotan también. Si se los roba, se los anotan en el libro de memorias. Si los paga, se los anotan en el libro de memorias también, como altos buenos. Oh, interesante. Pero cuando usted se roba algo fuera de la iglesia, se lo anotan en el libro de rebeliones. Y cuando usted hace algo bueno, se lo anotan en el libro de obras buenas. Pero cuando usted va a la iglesia, tiene un libro que se llama Libro de Memorias para los que piensan y temen en Yahweh. Ahí se anotan cosas buenas y malas que se hacen solo en la iglesia. Por eso es que hay muchos creyentes que son unos santos en la iglesia y son unos lobos fuera de la iglesia. Hay que tener cuidado esa vez. Entonces, cuando la persona da el paso al bautismo, entonces, imagínense cuántos pecados tiene hasta ese momento. Entonces, ¿qué hace Yahweh cuando la persona da el paso al bautismo? Entonces se cumple esto. Él se deleita en la misericordia y el que se deleita en la misericordia le borra todos los pecados que tenemos o que teníamos nosotros en el libro de rebeliones, los borra todos. Deja solo las cosas buenas. Y esos pecados los echa al fondo del mar, como dice aquí, y no se vuelve a acordar de ellos nunca más. Por eso es que la persona desde ese momento se convierte en una criatura nueva. ¿Cuántos pecados tiene? 0 pecados. Y se le abre un registro nuevo denominado Libro de Memorias. Y se completan los 8 libros. Oh, interesante. ¿Sí ve? 8 libros. 4 que hacen referencia al altar de sacrificio y 4 que hacen referencia al altar del incienso. El altar del sacrificio representa la tierra, el altar del incienso representa el cielo. 8 libros en total. Y el número 4 es el número para la tierra. O sea, un juicio que se está realizando en el cielo en favor de los habitantes de la tierra. Hasta los números hablan. Espero que haya comprendido esto. Entonces, el juicio en el cielo se hace en base a 8 libros. Entonces, ¿qué hace Yahshua desde el año 2025? Este año que está por finalizar. Este año que está por finalizar en Tirri, que comenzó el juicio, ¿sí? Yahshua tiene su agenda personal. La agenda personal de Yahshua se llama Libro de la Vida del Cordero. Y entonces Yahshua coge el libro de la vida del Cordero y lo abre, y aparece el primer nombre del remanente que va a ser llamado a juicio. Y para que usted entienda, más o menos, ¿a quién llamaría a juicio el Señor? Si va a empezar primero por el liderazgo, ¿a quién llamaría a juicio? Qué bonito que los pudiera tener a cada uno de ustedes de pronto
en una escuela de profecías para que cada uno me dijera, no, pues a fulano y tal, a fulano y tal, a fulano y tal, porque a mí me gusta el compartimiento de todas estas ideas y para que podamos nosotros afianzarnos mejor. Pero aquí de pronto ya para ustedes, ahí para que en su mente, miren, si en el 2025, en Tirre del 2025 comenzó el juicio para el remanente, entonces Yahshua abrió el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál es el primer nombre que aparece ahí en el juicio de los vivos? Porque el juicio de los muertos ya pasó. En el juicio de los vivos, en el remanente, ¿quién es el primero en pasar? Y espero que ustedes no me vayan a decir que no. El primero en pasar fue el pastor T. Wilson. O sea que él ya pasó por el juicio. Y luego sucesivamente el vicepresidente, los vicepresidentes y toda la rama así, porque el juicio comienza ¿por qué? Por el liderazgo de la iglesia. O sea que T. Wilson ya pasó por el juicio, ya fue llamado. ¿Que cómo le fue a él? Eso sí, digamos que usted y yo eso no lo sabemos. ¿Sí ve? ¿Que hay algunas evidencias por ahí? Sí. Pero a nosotros no nos corresponde juzgar. Simplemente él pasó a juicio. Y el que pasó a juicio, puedo decirle que ya tiene un veredicto. ¿Sí ve? ¿Y cuál es el veredicto? ¿Fue confirmado en el libro de la vida del Cordero o fue borrado? No hay más. ¿Por qué? Porque Yahshua va a examinar la vida de T. Wilson y entonces va a mirarla si T. Wilson realmente era un creyente, si realmente estaba convertido o simplemente estaba actuando con doble personalidad, y entonces se va a sacar a juicio que toda la biografía que tiene T. Wilson ahí en su libro. Y se va a mirar todos los pecados que cometió T. Wilson donde en el mundo, y se van a mirar todos los pecados que cometió T. Wilson donde en la iglesia. Oh, interesante. Entonces, ¿qué es lo que va a mirar el Señor allí? El Señor va a mirar si T. Wilson está sellado. En el momento en que él fue llamado a juicio, si está sellado. Vea lo importante del sello. Y el sello se obtiene diariamente. Oye, porque una cosa es el sello del Shabbat, es otro sello, y otra cosa es el sello del Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo de Malquisedec. Pero otra es el sello diario. El sello diario es el que nos confirma que hoy, en este día que estoy viviendo, yo viví en santidad delante de la presencia del Señor, y que mi conciencia está limpia con Él y está limpia con mi prójimo, y que yo no tengo temor si a mí me llaman a juicio en este momento, porque estoy a paz con Yahweh. Entonces, si yo ando en santidad hoy, tenga la plena seguridad que nuestro Elohim Malquisedec no selló. No selló. Estoy sellado. Y como yo estoy sellado, entonces ¿qué es lo que hace Yahshua allá? Lo llamó a juicio a T. Wilson. Entonces, él mira si T. Wilson fue sellado. Eso no lo sabemos usted y yo. Si T. Wilson fue sellado o no. ¿Sí? Porque las apariencias nos engañan. Hay muchas luminarias, dice el Espíritu de Profecía, que se van a perder, que eran solo címbalo, o solo lata, solo jarasca, solo cizaña, y que eran unas grandes lumbreras. Por lo tanto, no podemos terminar. Simplemente Yahshua mira si T. Wilson, hasta ese momento en que fue llamado a juicio, está sellado. Si fue sellado. Si él fue sellado, entonces ¿qué le hace Yahshua? Le borra los pecados del libro de rebeliones, le borra los pecados del libro de memorias, abre el libro de la vida del Cordero, lo confirma y le coloca una palabra allí que es vencedor. Oiga, y quedó listo ese caso. Pero si no está así, si no está sellado, entonces ¿qué hace Yahshua? Yahshua saca y borra del libro de la vida del Cordero a esa persona, lo anota en el libro de la muerte y lo deja pendiente para el juicio del milenio, y está perdido. Esa persona es cizaña, fue hallada falta en el juicio. Eso es lo que está haciendo Yahshua. Y por eso es importante entender la labor de los dos sacerdotes. ¿Cuáles son los dos sacerdotes? Malquisedec y Yahshua HaMashiach. Interesante. Malquisedec es el que sella. Yahshua HaMashiach es el que justifica y borra los pecados
allá de los libros que hay. Y tenemos esos dos sacerdotes que a la vez son dos testigos ante el Padre. Y para estar en un juicio se necesita mínimo dos testigos, uno solo no vale. O sea que si dejamos a Yahshua solo como sacerdote, el juicio no es válido. Porque usted va a mirar la parte de juicio en las Sagradas Escrituras y el juicio se hace mínimo con dos testigos. Si no están los dos testigos, el juicio es nulo. A Yahshua HaMashiach contrataron dos testigos falsos para acusarlo. Interesante. Ahora, teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar a ustedes y que estamos nosotros en un recuento o en una visión panorámica cronológica de los sucesos proféticos de los últimos 7 años de la historia del pecado, y vamos en el año 2026. Entonces tenemos 2025 y 2026, ya lo hemos dado. Vamos a entrar al 2027. Estamos viendo en el 2025, no me confunda ahorita, no. Acabé de mencionar las partes o los sucesos cronológicos para el año 2026. Y déjenme mencionarles. El año 2026 va a ser bastante crítico para nosotros. Bastante críticos. Y de pronto me detengo en una parte para el 2026. Apreciado hermano, porque los amigos que nos están viendo posiblemente no han dado el paso al bautismo, ¿sí ve? Serán unos simpatizantes. Apreciados hermanos, de la Odisea, grupos y ministerios independientes de sostén propio con raíces de la Odisea y obreros de la hora undécima. Urgente este mensaje para cada uno de nosotros. Es un llamado de advertencia. Es algo que el cielo nos está diciendo, está tocando trompeta y nos está diciendo: pongan atención, cuidado. El año 2026, usted debe tomar una decisión como el bautismo. El bautismo es urgente. ¿Y por qué digo que en el 2026 usted tiene que tomar una decisión urgente? Ya no hay más plazo. No hay más plazo. Porque si llega el 2027, usted va a tener contratiempos. Oiga, ¿por qué? Porque en el 2027 tenemos la ley dominical mundial. Y con la ley dominical mundial podemos decir que es la última señal para salir de las ciudades. Y por eso digo que me voy a detener un poco acá para ver si nuestro Elohim Malquisedec puede retumbar en nuestras mentes esto que les voy a mencionar. Me veo con creyentes y líderes a mi alrededor muy preocupados por las cosas de este mundo. Mire que mi familia, inclusive mi esposa, especialmente mi esposa, a veces teníamos contratiempos y el Señor hasta última hora, apenas ahora, este año 2025, iniciando enero del 2025, estoy aprovechando de esta finca donde estoy. Nunca en mi vida había tenido una propiedad. Hasta ahora estoy disfrutando este cortitico tiempo acá y estoy amañadísimo por acá, en esta finca, amañadísimo. Y de pronto en los contratiempos, de pronto se cree que yo estoy apegado a esto, a esta finca, a esos bienes que el Señor me ha regalado acá a última hora, al carro. No. Le he dicho a mi esposa y a mis hijos: mire, a mí no me preocupa nada de esto. Mire, a mí no me preocupa si esto me lo va a quitar mis propios hijos. No me preocupa esto. Mi esposa me mencionó en una ocasión, me dice: es que yo tengo el 50% de esto acá. Le digo: mi amor, mire, usted se puede quedar con todo, a mí no me interesa esto. No me interesa nada de esto. No estoy preocupado por esto. No estoy preocupado por esto. Ahora estoy preocupado en este momento por hacer la voluntad del Señor.
No me preocupan nada estas cosas. Algunos se burlan de mí de ciertas cosas y digo, no, yo no estoy preocupado. En mis cosas, y se los confieso a usted personalmente y acá, ahora en el 2026 voy a poner en venta esta finca. Y no sé si mis hijos se van a oponer. Si mis hijos se oponen, pues entonces yo no hago nada, pero simplemente en 2027 estoy saliendo de acá. O sea, cuando se dé la ley dominical estoy saliendo de acá. Sea que haya vendido esto o no lo haya vendido, no me preocupa, porque yo ya soy consciente que en la angustia previa y en la angustia de Jacob nos van a quitar todo lo que tengamos. Todo nos lo van a quitar a nosotros por guardar el Shabbat, por no aceptar la marca de la bestia. Nos lo van a quitar todo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor desea? El Señor desea que antes de que usted y yo perdamos todo y lo coja el mundo, entonces usted coja y venda eso y lo ponga en las manos del Señor y le diga, Señor, ¿qué tengo que hacer con esto? Y usted dice, si usted tiene que irse para un lugar bien retirado, en los lugares bien retirados las tierras son bien baratas. Usted dice, caramba, voy a comprarme de pronto una cosa lo más barato que yo pueda encontrar y con el resto de dinero yo voy a ayudar a la obra. ¿Sí? Voy a hacer las últimas obras, porque todo se va a perder. Pues antes de que se pierda todo, ¿por qué no vamos a invertir en las cosas del Señor? Pero déjeme decirle algo importante. Pero si usted no es capaz de pagar los diezmos ni dar ofrendas, déjeme decirle que usted se queda. Porque dar los diezmos y la ofrenda es parte de la fidelidad en una persona. Y si usted no está acostumbrado a hacer eso, significa que su corazón todavía está en los bienes materiales que usted tiene. En las casas, en las fincas, en los carros, en los negocios, en las actividades, en las jerarquías, en las posiciones que usted tenga en ese momento. Su mente está allá en eso. Por eso es que necesitamos en este momento, en el último periodo, después de la ley dominical, el justo por la fe es que va a vivir. Usted no va a tener plata, usted no va a tener nada. De pronto usted va a tener que estar huyendo de un lado para otro. Usted no tiene por qué preocuparse si está en la presencia del Señor. A usted no le va a faltar nada. Pero ese no es el pensamiento de las personas. El 2026 es un año clave para las personas que están consagradas, que estamos consagradas al Señor, que estamos viviendo en santidad, delante de Él, en rectitud, ¿sí ve? Delante de Él, vender las cosas que tenemos nosotros antes de que llegue el 2027. Cosa que en el 2027 por ejemplo en este lugar, yo me retiraría a un lugar mucho más lejos, por allá, más retirado. Porque la persecución que se viene es una persecución cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Usted tiene que estar lo más lejos de las ciudades, pueblos, lo más lejos. Yo lo tengo así definido, personalmente. Estoy hablando en primera persona, para mí. No sé para ustedes. Le estoy diciendo, 2026 es un año para tomar decisiones, porque en el 2027 es fin del tiempo de gracia para el remanente. Se termina el juicio para el remanente. Y si se termina el juicio para el remanente, es fin del tiempo de gracia para el remanente. Se promulga la ley dominical. Entonces, ¿qué hacemos nosotros allí en esos aspectos? Por eso el año 2026 es clave, porque en el año 2026 los Estados Unidos comenzarán a legislar para promulgar las leyes azules, primero en el orden nacional y luego en la parte mundial. Y déjenme mencionarles, ¿dónde se va a promulgar la ley dominical mundial? En la ONU. ¿Y sabe dónde queda la ONU? Ahora que estuve en Estados Unidos, ya iba con mi esposa de pronto por la ciudad de Nueva York, y dije, mamita, cojamos por acá, por este lado, llegamos por allá cuando, sin querer queriendo, como dice un filósofo por ahí famoso, llegamos a la Organización de las Naciones Unidas y la estuve mirando, y le tomé fotos, un video, toda esta parte. Y yo le decía a mi esposa, mire, de aquí va a salir la ley dominical mundial.
Y algunos cuando estoy explicando de pronto la parte de los sellos, me dicen, pero no, yo creía que de pronto la ciudad que iba a ser tocada era Washington DC porque es la capital de los Estados Unidos. Sí, esa es la capital de Estados Unidos. Pero de donde sale la ley dominical es de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Y esa sede queda ¿en dónde? En Nueva York. Por eso es que Nueva York va a ser tocada en el segundo juicio, el juicio de las trompetas. El segundo juicio va a ser juicio para la ciudad de Nueva York, por haber promulgado ¿qué? La ley dominical mundial. De pronto le estoy hablando esto en unos términos de noticias porque el patrón profético sigue un curso y porque Apocalipsis 17 me muestra a la bestia y a los poderes del mundo en un concilio, una organización, y la organización que rige el mundo entero son las Naciones Unidas. Muy bien. Apreciados amigos y hermanos, creo que vamos a tener una parte número 3, porque estoy realizando una cronología profética de los últimos 7 años de la historia del pecado, y quedamos en el 2027, hoy hicimos 2025 y 2026, ayer estuvimos haciendo 2024, mañana, si el Señor nos lo permite, porque es largo, no puedo ponerme así a llegar hasta el 2031 vez, no lo hago, ni lo haré. Yo no tengo presión en este momento por nadie que me diga, no, délo rápido, el que entendió, entendió, comprendió. No, yo no tengo afanes, ni nadie me está forzando estas cosas, ni nada. Si usted de pronto no le queda tiempo ni nada, pues usted va a tener la oportunidad, vaya a YouTube, a Aceite Extra. Si usted no tiene de pronto la oportunidad, porque me han escrito unos hermanos que no pueden entrar, que no localizan el canal, pues entonces sería que usted me escriba por WhatsApp para mandarles el enlace para que ustedes entren allá y repitan las conferencias y sigamos adelante nosotros con esto. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes la atención prestada a esta conferencia. Por favor, si usted ha visto que esto es interesante para nuestra vida espiritual, por favor, no coma solo. Hoy el Ruach HaKodesh nos ha dado alimento sólido, como las otras conferencias que hemos tenido. Por favor, digiera usted eso y comparta eso con su familia, con sus hermanos, con los grupos que tenga, lo que más pueda compartir. Por favor, ayúdame a difundir estos mensajes y seamos todos nosotros unos misioneros voluntarios. De pronto yo no tengo cómo pagarles a ustedes, ¿sí? No tengo cómo pagarles a ustedes, pero hagamos tesoros en el reino de los cielos y cuando estemos en el reino de los cielos vamos a ver las maravillas que el Señor tenía para nosotros y Él sí nos paga a nosotros abundantemente. Apuntémosle a que nosotros podamos obtener la vida eterna, las promesas del Señor que sean una realidad en nosotros. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la atención prestada. Voy a finalizar con la tefilá. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por permitirme hacer el recorrido cronológico de los últimos 7 años de la historia del pecado, que en una especie de visión panorámica vamos recorriendo los sucesos proféticos finales y que esto despierte nuestras conciencias, nuestras vidas. Que se pueda producir una conversión de 360 grados en cada uno de nosotros y nos dediquemos a servirte, porque sin santidad nadie podrá verte. Queremos andar en la santidad que tú requieres y necesitamos nosotros luchar contra nosotros mismos. Hacer como dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Vigilamos nuestro cuerpo para que sea templo de nuestro Elohim Ruach HaKodesh. Y hacemos un sacrificio vivo diario, vigilándonos a nosotros mismos para que ningún rey del pecado tenga nada en nuestras vidas. Y presentamos nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti. Y hacemos ese culto racional diario, continuo en nuestras vidas, en la realidad hoy. Muchas gracias por escucharnos, Padre Celestial, perdona nuestros errores, no nos tenga en cuenta, nos vamos a retirar a descansar y queremos que tu bendición repose en nuestras vidas.
Muchas gracias, Padre Celestial, y muchas gracias a nuestro Elohim Malquisé por escucharnos. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Muchas gracias, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Así un abrazo aquí bien largo a la distancia, allá donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. El Eterno me le bendiga. Una feliz noche. Hasta mañana.